Hola, mi nombre es Fabio Esteban Palumbo y bienvenidos a mi canal. Como consultor en psicología y profesor de filosofía, te ofrezco esta serie de reflexiones en este programa que es Filosofía de y para la vida. En este caso, una reflexión enraizada en la historia antigua de la filosofía, pero no yendo por muchas ramas porque es mucho lo que se puede hablar y no es exhaustiva esta ciencia para acá un tema y ahí cerrarlo, fácil se puede perder, entonces quiero ir al grano. Eh, Existe en los primeros tiempos de la filosofía, allá del siglo X a.C., el testimonio de una forma cultural de representarse la vida, de representar también los relatos, las grandes verdades o la recreación del pueblo y de todas las personas, llamada mitología. La palabra mito viene del antiguo griego que significa relato. Por ahí hay una patología o una especial anomalía que se llama mitomanía. Es aquellas personas que están como muy pendientes de hacer relatos, viven como de relatos que no son reales. Por eso muchas veces el mito en la cultura moderna sobre todo se lo ha asociado a leyenda, pero leyenda tirando a no real y hasta a veces a mentira o falsedad o cosas fabulosas, como por decir muy fantasiosas, pero no fundamentadas. Al contrario de las científicas o más fundamentadas. Tanto como para decir contrario no sería bueno, porque en definitiva, por algo ha existido y existe hoy día esto que es el mito, en la realidad para contarnos la misma realidad, la misma vida o los misterios que no podemos abarcar por ahí con cosas muy fundamentadas como la ciencia busca. ¿A qué me refiero con esto? A que allá en la época de la Ilíada y la Odisea, en la antigua Grecia, siglo X a.C., escritas por el famoso Homero o atribuidas a un famoso escritor llamado Homero, se da testimonio de la realidad cultural de atribuir a seres que podríamos decir superdotados o sobrehumanos, llamados dioses, las virtudes o capacidades de realizar o dar razón de aquello que no nos explicamos por la simple mirada o experiencia sensible. Yo puedo decir hoy comí unos tomates, hoy comí una manzana, porque eso no escapa mayormente a mi realidad sensible, hasta a mi misma memoria sensible del momento. Pero sí preguntarse, ¿y qué significa la vida para mí? ¿Qué es mantenerme vivo? Ya es una pregunta que escapa a que si soy argentino, italiano, uruguayo, noruego. Ya es algo, como decían los antiguos filósofos, una pregunta por lo universal, que va más allá de mi singularidad concreta como experiencia de hombre de aquí, de Argentina, de Italia, de Asia, de Norteamérica, etc. Entonces, eh, las preguntas que van más allá de esas experiencias, esas preguntas que diría Aristóteles de las primeras causas o universales, la llama la filosofía, distinguiéndola de las singularidades, son aquellas que están por ahí colgadas a realidades de seres superiores, a fabulosos, a los que se llamaban dioses, y que por tradición padres contaban a sus hijos e hijos a sus nietos, y así de generación en generación se iban pasando sus relatos a los seres humanos de aquellos tiempos para ser contadas, creídas y aceptadas. Entonces, el padre de los dioses era Zeus, que vivía en el Olimpo, la diosa del amor era tal, el dios de los mares era aquel, el otro el dios de las guerras, el otro el dios de la fertilidad, la diosa del amor, etcétera, etcétera. Explicaban lo que no se explicaba aún el hombre por no tener desarrollado ningún tipo de abordaje y conocimiento científico, hasta que poco a poco fue surgiendo lo que se llamó históricamente con dos figuras en filosofía: el paso del mito al logos, el paso del relato a la búsqueda de la razón de ser. El logos como la razón de ser, el significado, el sentido, que es la palabra que más voy a tomar de ahora en más en todo lo que es el desarrollo de estos videos, el sentido de algo. Pero el mito como un relato
que no tiene cero validez. Lo que pasa es que no tiene suficiente fundamento crítico como para ser defendido o expuesto con cierto carácter de sí o sí esto es la realidad. No es tan objetivo. Entonces lo que para los romanos era una cosa, para los griegos era otra, para los chinos eran otra, y así para cada pueblo las distintas divinidades encarnaban las realidades que superaban nuestras experiencias según el bien o el mal, el mayor o el menor agrado que los dioses con los seres humanos mostraban. Pero sí es cierto que hay algo que es importante. Desde esto da fundamento a otra cosa, que es que ha estado siempre en la cultura humana el hecho de querer buscar el más allá de las apariencias, así como decimos buscar las verdades, no quedándonos en la superficie y en las espumas de la superficie, sino buscando la profundidad. No está mal preguntarnos, ¿y esto qué es? Como dice un niño cuando le pregunta a sus hermanos mayores o a sus padres, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué? ¿Y cómo es esto? Porque nace de su naturaleza, no de que un niño de 3 o 4 años hizo un curso previo para andar haciendo esas preguntas. Es un relato que ya lo descontamos por hecho. Pero sí es cierto que al preguntar eso denota que dentro nuestro, en nuestra naturaleza, como en la naturaleza de ese niño, sin prejuicio alguno, sin ningún tipo de formación crítica previa, ya hay un deseo de ir a conocer la verdad. Ya hay un deseo de ir a buscar algo más, el fundamento, lo que constituye un poco la base. Los mitos intentaron ser eso, relatos, creencias, tradiciones que fueran forjando en la creencia, la aceptación y la convicción de ese pueblo el sentido de que así son las cosas, los orígenes, el destino, por qué surgen los mares, los ríos, la vida en el mundo, de los distintos seres, por qué los distintos paisajes o tipos de tierra, superficies, y así todo lo que en el universo se pueda conocer. Esto, incluso en la historia de la filosofía antigua, yo lo llamo el primer momento, o el momento hasta prehistórico, no porque hable de la prehistoria ya de siglos y siglos o milenios. Prehistoria de la filosofía como lo previo, el preámbulo podríamos también decir, a lo que fue el paulatino desarrollo de esa búsqueda de la razón de ser, de esa búsqueda de las causas, la búsqueda del logos, que comenzó también en Grecia, pero unos siglos después de la época de la mitología. Pero ya eso vendrá en otro video más adelante para no abultar mucho este. Lo que sí quiero detenerme para darle al relato del mito la importancia que por ahí me merezca. Dos cosas quiero destacar. Lo primero es que no hay que pensar que son mitos o cuentos o cosas primitivas o poco serias, poco reales o fabulosas o puros cuentos, como el racionalismo por ahí en algún momento de los siglos últimos ha pretendido instaurar, debido al auge de la ciencia como una potente expresión y búsqueda de la verdad. Sí, por supuesto, es muy importante la ciencia, pero no dejar de ver que tenemos otros modos de abordar y acercarnos a la verdad. Hay muchas cosas en la realidad cotidiana en la que no interviene nuestra razón buscando fundamentar tan estrictamente todo. Sin embargo, la verdad está y no la descartamos. Como por ejemplo, estamos en el aula con todos los chicos del curso y me incluyo yo también y digo, salvo alguna ocasión que la requiriéramos, algo científico muy especial, ¿quién de nosotros en este momento estaría necesitando tener un ADN para descubrir que mi mamá es mi mamá? Y sin embargo yo no estuve presente para cerciorarme y fundamentar que ahí esa señora que me estaba dando a luz es mi mamá. La misma que hoy estoy recordando, pues ya partido con Dios, pero vos que por ahí la tenés presente, la podés imaginar acá, bien presente en esta vida. Bueno, el mito también es una expresión, es una búsqueda. Y a veces el relato nos ayuda a presentar una verdad que escapa un poco a nuestro paladar y a nuestro entender primero, pero nos adentra a ese, nos va como introduciendo.
¿Cuántas veces por un cuento que nos relatan, una historia, una vez un sabio dijo, y por ahí vos no conociste ese sabio, ni lo sabés bien claro quién era, quién lo dijo, pero vos creés, aceptás un relato y ese relato te va como presentando paulatinamente una verdad. Una parábola como la que utiliza Jesús en los evangelios o la que utilizaban los mismos maestros y rabinos judíos de su época para explicarle al pueblo los secretos de la Torá o de la ley judía, o así también en otras confesiones o filosofías religiosas como los cuentos sufís de la época medieval de los árabes, no necesariamente basados en evidentes y positivos hechos concretos que lo podría relatar un periódico. No, relatados como presentando un personaje que encarna algo y ese algo transmite otro algo superior, como una verdad más profunda que la de la simple narración. Entonces, primero para darle valor que corresponda, los mitos que hay en nuestra tierra argentina o latinoamericana, los mitos que dan origen a las culturas ancestrales. En este momento también me viene a cuento el relato mítico de la creación del mundo. No es necesario decir que sí o sí vino el Dios y fue el primer día, atardeció, amaneció y al segundo día y hasta hasta el séptimo día. O el barro del que formó la arcilla para el primer. Va mostrándonos a través de relatos que pueden ser más fácil de imaginar aquellas verdades profundas que quiere transmitir. Que las creas o no, ahí es otro tema. Si sos creyente o no creyente, pero no es menos verdad ni más verdad porque salió un sembrador a sembrar, o si ese sembrador no lo era, etcétera, etcétera. Ese por un punto. Y por otro lado, estos mitos son también señales de que, bueno, hay una inquietud adentro de salir a buscar verdades que sentimos que no siempre están a nuestro alcance, como para decir la domino. La verdad también merece respeto. Y en la historia el respeto se fue manifestando de a poco, hasta llegar a un mayor conocimiento. Y que el conocedor de la verdad siempre busca más. Ese es el filósofo, el que está buscando la verdad, no aquel que cree que ya la posee. Bueno, espero que te haya gustado y que el mito que hoy también existe, porque yo te desafío a preguntarte vos mismo, en este momento, aunque leas revistas científicas, aunque tengas formación científica, mucho más que yo incluso, aunque puedas conocer muchas cosas de las distintas ciencias que nos enseñan en los estudios secundarios o terciarios universitarios, te invito a preguntarte si no hay mitos que crees o aceptás en tus vidas o que crees que se aceptan en la vida de nuestra sociedad. ¿Cuántos mitos hay? ¿Cuántos mitos, cuántos relatos se los creen ciertos porque van con una verdad que a veces, como es propio ahora de la posmodernidad reaccionaria, del racionalismo de la modernidad, vuelvo a decir reaccionaria, ¿por qué? Porque por reacción a tanto acento en lo racional, muchas personas o un cierto ambiente cultural ha buscado defender lo que se llama la posverdad. La verdad es del que la dice, la verdad está en el relato. La verdad, entonces, bueno, ahí está, ni poco ni demasiado, como diría don Alberto Cortés. La verdad está en el dato concreto, pero hay relatos que también se nos venden como verdad. No solo allá de Zeus, de Palas Atenea, o de Júpiter, Marte y Venus en los romanos, etcétera, etcétera. Hoy, no sé si soy claro, pensalo, en muchos ámbitos, aún entre gente muy, muy culta o leída. Si te gusta, dale el me gusta. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte para apoyar esta tarea y esta labor de YouTube y compartirlo a quien te parezca. Seguiremos con esto de las tradiciones y la historia de la filosofía. Gracias, gracias, gracias. Buen presente.